Les presento a nuestra ponente del día de hoy, que con mucho gusto nos viene a dar esta interesante plática que estoy segura les va a agradar mucho a varios de ustedes. Pues bueno, ella es, en cuestión de la formación académica, ella es egresada de la Universidad de Regiomontana como licenciada en Nutrición y Salud. Además, cuenta con una maestría en nutrición clínica por parte de la Universidad del Valle de México, es diplomada en nutrición clínica enteral y parenteral. Ha trabajado también en el Hospital Metropolitano, doctor Bernardo Sepúlveda, realizando interconsultas para evaluar nutricionalmente al paciente, así como detectar aquellos que estaban en riesgo nutricional. Ha sido vocal técnica de la secretaria, ha sido vocal de la Secretaria Técnica Académica de la Asociación Mexicana de Nutriología en Nuevo León. Además, trabajó en el Hospital OCA Monterrey para la realización de evaluación nutricional en pacientes, pues adultos pediátricos y de oncología, además seguimientos muy puntuales a los pacientes que se encontraban en terapia de hemodiálisis. Actualmente ella es coordinadora del Centro de Atención Nutricional en Monterrey. Y además, desde hace varios años se dedica a la consulta privada, misma que mantiene a la fecha. Entonces, bueno, vamos a dar pie a esta ponencia. Steffi, y bueno, al momento que tú gustes continuar, los invitamos a que puedan escribir sus preguntas en el chat, mismas que van a ser leídas al final de la ponencia. Steffi, te cedo la palabra. Puedes comenzar si gustas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias a todos por conectarse. Como tú lo mencionaste, pues es un tema que nosotros como nutriólogas lo usamos mucho en consulta, en la suplementación con omega 3. Ok, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, la plática del día de hoy, pues prácticamente es hablar sobre los beneficios del omega 3. Muy probablemente muchos de ustedes ya conozcan un poquito al respecto sobre qué es el omega 3, de dónde lo podemos obtener y a lo mejor alguna que otro beneficio que nos pueda proporcionar el omega 3. Nosotros como nutriólogas en consulta y ahí vi algunos de nuestros pacientitos, también ahí que entraron a la sesión, podrán darse cuenta que es un suplemento que lo hemos usado mucho, ¿no? Por todos los beneficios. Pero en sí, ¿qué es el omega 3? El omega 3, pues, es un ácido graso esencial, ¿sí? Cuando yo hablo de un ácido graso esencial, me refiero que el cuerpo no lo puede producir. Por lo tanto, pues tengo que consumirlo ya sea por alimentos o por suplementos. ¿Sí? ¿Dónde se puede encontrar el omega 3? Se puede encontrar en el pescado, se puede encontrar en la linaza, se puede encontrar en suplementos alimenticios, que muchas de las veces nos apoyamos sobre todo con suplementos. Ahora, el omega 3 pues está constituido por tres grasas. La primera es el ácido alfa-linolénico, perdón, el EPA y el DHA. Ahora, en todo nuestro cuerpo estamos rodeados prácticamente de células, ¿sí? Cuando hablamos de metabolismo nos estamos refiriendo a las células, es donde se lleva a cabo todas las reacciones químicas. Entonces, la membrana de la célula está cubierta por más que todo por ese tipo de grasas, ¿sí? Entonces la membrana celular de nuestro organismo está cubierta por DHA. Ahora, ¿qué beneficios tiene el omega 3? Tiene muchísimos beneficios, pero uno de ellos es tratar de prevenir los riesgos de eventos o enfermedades o accidentes cerebrovasculares, que es muy común encontrar ese tipo de accidentes o estos eventos en pacientitos con enfermedad renal. Ahora, ¿qué otro beneficio tiene? Tiene un efecto hipotrigliceridémico, que quiere decir que puede ayudar a bajar los triglicéridos en sangre. ¿Ok? Algunos de mis pacientes, por ejemplo, cuando empezamos a suplementarnos con una dosis correcta, puede ayudar a bajarlos, obviamente acompañado con una buena alimentación. Además de eso, puede ayudar a reducir la agregación plaquetaria, ¿sí? En lo que son las arterias. Muchas de las veces puede unirse o puede estar junto con plaquetas y puede obstruir
que la sangre pueda correr correctamente. Otro efecto es el efecto hipotensor, que inhibe también el desarrollo de nuevas placas y sobre todo inhibe los mediadores proinflamatorios. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Cuando un pacientito tiene una enfermedad, llámese una diabetes, llámese una presión alta, una enfermedad renal, cáncer, ¿sí? El cuerpo, para poder defenderse de esa enfermedad, genera un estado de inflamación. ¿Ok? Entonces, lo que ayuda el omega 3 es a tratar de evitar esa inflamación. Ahorita, hablando de las células, cuando hay una enfermedad, esas células se inflaman, ¿sí? Entonces, nosotros queremos que esas células no se inflamen. ¿Y cómo podemos ayudarlo? Con la suplementación o el consumo del omega 3. Entonces, pues ejerce un efecto benéfico a través de la reducción de los marcadores de inflamación en estos pacientes. Ahora, un dato curioso es que la American Heart Association, pues prácticamente comentó que puede ayudar el omega 3 a prevenir y a tratar enfermedades cardiovasculares. En un artículo se mencionó con 216 pacientes que estaban sometidos a diálisis. Entonces, esos 216 pacientes los dividieron en dos grupos. El grupo número uno eran pacientes que consumían pescado y el otro grupo eran pacientes que no estaban consumiendo pescado. Entonces se pudo ver que los pacientes que estaban en diálisis, que estaban consumiendo pescado, tuvo una reducción del 50% de poder fallecer, únicamente por el consumo de pescado. Ahora, esta tabla que ven aquí, ¿sí? Pues son prácticamente del lado izquierdo podemos encontrar varios alimentos, desde pescado, salmón, atún, ¿ok? La primer, la primer columna nos habla sobre la cantidad de omega 3 que tiene por 3 onzas, ¿sí? Entonces, una onza tiene aproximadamente como 28 gramos. Entonces, si estamos hablando de 3 onzas, pues son aproximadamente 84 gramos, ya sea de pescado, ya sea de atún, ya sea de salmón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el atún, pues aproximadamente 84 gramos de atún nos está proporcionando 0.26 gramos de omega 3. Realmente es muy poco. Y ahorita más adelante lo vamos a ver cuál es la dosis correcta, porque pues sí, el omega 3 tiene muchos beneficios, pero con una buena dosis. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente tenemos que consumir muchísimo atún para poder consumir o poder cubrir la dosis recomendada de omega 3. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del salmón pasa lo mismo, ¿sí? Por más o menos como con 84 gramos de salmón estamos cubriendo 0.68 gramos de omega 3. Pues realmente es muy poco y no estamos cubriendo el requerimiento. ¿Sí? De este lado, en la columna número 2, podemos encontrar la cantidad de onzas necesarias para poder cumplir con 1 gramo de omega 3. Entonces, por ejemplo, en el caso de atún, necesitamos 12 onzas de atún para poder cubrir 1 gramo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del salmón, pues aproximadamente de 4.5, 2.5 onzas para poder completar 1 gramo. Ahora, recordamos que en la enfermedad renal es sumamente importante cuidar el consumo de proteínas. Entonces, normalmente, aproximadamente un paciente debe estar consumiendo una porción, 2 porciones, 3 porciones, depende el caso, depende la situación de cada paciente, pero no tenemos permitido tantas porciones de proteína animal. Entonces, para poder cubrir el requerimiento de omega 3 con puro alimento, pues sí es un poco complicado. Ahora, en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿qué beneficios tiene la suplementación con omega 3? ¿Sí? La primera es que la enfermedad renal crónica se asocia con la presencia de enfermedad cardíaca coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas e ictus, así como una mayor incidencia de muerte súbita. ¿Ok? Ahora, en este cuadro podemos ver la clasificación de los pacientes dependiendo su estadio, y qué tanto riesgo tiene de padecer una enfermedad cardiovascular. Entonces, por ejemplo, en un paciente con un estadio 3A,
es decir, que su riñón está funcionando de 45 a 59%, con una albuminuria de menos 30 miligramos, pues prácticamente el riesgo es moderado. ¿Sí? Y entre más avance la enfermedad, pues prácticamente es más el riesgo, ¿sí? Aún así, por ejemplo, en pacientitos que están en un estadio 1, en un estadio 2, aunque el riesgo es bajo, sigue estando presente el riesgo. Entonces, aún así, sí sería recomendable checar bien el consumo de omega 3 para poder prevenir estos riesgos cardiovasculares. Ahora, por ejemplo, en pacientes con diálisis, por ejemplo, recordando que ya en un estadio 5, donde ya hay un fallo renal, que donde el filtrado es menor a 15, pues prácticamente el riesgo es más alto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente que se encuentra en diálisis, que ya se encuentra en un estadio 5, pues se incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares en relación a la población general. Y también es bien acompañada de dislipidemia. Se empieza a aumentar el colesterol, empiezan a aumentar los triglicéridos, el colesterol malo, que es el LDL, ¿sí? Entonces se recomienda una suplementación de 2 a 4 gramos. Recordando la tabla anterior, me voy a regresar un poquitito. Fíjense en la columna número 1, la cantidad de gramos de omega 3 por 3 onzas. Pues prácticamente es muy poco, 0,26, y la recomendación es de 2 a 4 gramos, pues prácticamente es muy baja, ¿no? Entonces, para poder encontrar un efecto benéfico o protector es una suplementación de 2 a 4 gramos en enfermedad renal. Por ejemplo, en un paciente que no padece ninguna enfermedad, llámese diabetes, presión alta, enfermedad renal, la recomendación sí es menos, es 1 gramo, pero ya aún así en un pacientito con sobrepeso o con obesidad, sí la recomendación al menos serían 2 gramos, y más en un paciente con enfermedad renal. Entonces, los ácidos grasos omega 3 pues tienen un efecto positivo sobre la inflamación y puede corregir la dislipidemia y reducir la incidencia de accidentes cardiovasculares. Ahora, hay mucha controversia porque me ha tocado mucho en consulta pacientes que me preguntan, oye, pero el omega 3, 6 y 9 es bueno, porque bueno, son 3 omegas. Entonces, si tiene 3, quiere decir que a lo mejor es muy bueno, ¿no? En vez de solamente omega 3. Y a veces hay cierta duda en ese tipo de suplementos. Y aquí la verdad es que no. Lo ideal es que cuando el paciente si decide suplementarse es que únicamente diga omega 3. ¿Y por qué? Tanto omega 6 como omega 9 es muy fácil obtenerlo en la alimentación. Y ambos, tanto omega 3, 6 y 9, pues los requerimos porque son ácidos grasos esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no los produce y nosotros tenemos que dárselo, ya sea por suplementos o por alimentos. Aquí la diferencia es que tanto el omega 6 como el omega 9 lo podemos obtener muy fácil en la alimentación, ¿sí? Entonces, los omega 6 se encuentran en las carnes, por ejemplo, en el huevo, en el aceite de maíz, y son también ácidos grasos esenciales que tienen que estar presentes en la dieta. Pero si excedemos la cantidad de omega 6, puede generar o es más bien un precursor de agentes antiinflamatorios. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? No sé si recuerdan al principio de la presentación que yo decía que el omega 3 ayudaba a que la célula no se inflamara, ¿sí? Para poder que todo pueda responder adecuadamente, favorablemente. Entonces, el omega 6 lo que hace es lo contrario al omega 3, es prácticamente lo contrario. Y no quiere decir que el omega 6 sea malo, no es malo, pero sí tenemos que cuidar bien la cantidad que estamos consumiendo y normalmente sí cubrimos el requerimiento con la alimentación. Entonces, aquí lo ideal es tratar de no comprar ese tipo de suplementos únicamente que diga omega 3. Ahora, aquí, por ejemplo, en esta tabla hago la comparativa entre omega 3, 6 y 9. Por ejemplo, en el omega 3, como ya lo había mencionado, pues ayuda a disminuir la inflamación, ¿ok? También ayuda al estrés oxidativo, ayuda también más que todo al deterioro mental, aumentar la cognición, también más que todo aumentar la agudez visual. Y también tiene un papel importante en la cuestión del cáncer, porque disminuye la proliferación de células cancerosas.
A comparación, por ejemplo, del omega 6, pues aumenta la inflamación, ¿sí? Aumenta el estrés oxidativo, siempre y cuando estemos consumiendo una dosis alta. Si la consumimos en una dosis baja, pues prácticamente no estamos provocando estos efectos. Ahora, ¿cómo escoger un suplemento con omega 3? Que yo ya sé que el omega 3 es bueno, que me va a ayudar, pero ¿cómo debo de escogerlo en la farmacia? ¿Sí? Recordando que tanto EPA como DHA, ambos forman parte del omega 3. Entonces, aquí lo importante, el primer punto número uno es que solamente diga omega 3, que no diga ni omega 6 ni omega 9. El punto número dos es al voltear el suplemento, vamos a encontrar lo que es la tabla nutricional y vamos a encontrar, aquí lo subrayé en amarillo, dos puntos, que es el EPA y el DHA. Recuerden que estos dos forman parte del omega 3. Entonces, aquí, por ejemplo, dos cápsulas de esta marca, ¿sí? Me está proporcionando de EPA 650 y de DHA 450. Entonces, si yo hago la suma, pues son 1100. Entonces, recordando a que tengo que tomar de 2 a 4 gramos, mínimo 2 gramos, entonces, pues todavía me falta. Entonces, aquí lo ideal serían 4 cápsulas para poder completar los 2 gramos como mínimo. Ahora, hay suplementos que con 2 cápsulas ya estoy completando los 2 gramos. Hay suplementos que con 4 cápsulas estoy completando los 2 gramos. Hay unos que hasta con 6. Entonces, ahí nada más es checar este, qué suplemento es mejor para mí. Si con 2 pastillas ya estoy completando los 2 gramos y así evito tomar más pastillas, pues me quedo con ese suplemento, ¿sí? Pero aquí lo ideal es tanto sumar EPA y DHA para ver qué tanto de omega me están dando por porción. Ahora, aquí les quise poner algunos ejemplos de omega 3. Quise poner uno que es en jarabe porque también me ha pasado en consulta algunos pacientes que me comentan, oye, es que ya no quiero tomar tantas pastillas, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, hay también presentaciones que son en jarabe y no sabe a pescado. Entonces, porque sí, a veces me preguntan en consulta, oye, pero ¿sabe a pescado? No, no sabe a pescado, sabe a limón. Entonces, bueno, también depende mucho de la marca. Entonces, por ejemplo, esta marca del IC, 5 mililitros nos aporta de tanto de EPA y de DHA ya los dos ya sumados, 1215. Por lo tanto, para poder yo completar los 2 gramos, pues tendría que tomarme 2 cucharaditas. Aproximadamente sería eso. O sea, si una cucharadita cafetera son 5 mililitros, bueno, serían 2 cucharaditas. Y también, por ejemplo, otra presentación que sería en jarabe, pues son, por ejemplo, esta marca, Ultimate Omega. Aquí la diferencia de esta marca del IC es que 5 mililitros me está aportando 2470. Entonces aquí nada más tendríamos con una cucharadita. Ahora, si queremos en pastillas, en cápsulas, pues tenemos también esta marca. En este caso, aquí 2 pastillas, 2 cápsulas me aporta 1100. Aquí tendríamos que tomarme 4 para poder completar los 2 gramos. También Omacor, con una cápsula me está aportando 840 miligramos de omega 3. Y esta marca, Fish Oil, una cápsula me está aportando 1000 miligramos tanto de EPI y de DHA. Entonces aquí tendría que tomarme 2. Oye, ¿dónde puedo conseguir estos suplementos? Puede ser en GNC, puede ser en farmacias del ahorro o en cualquier farmacia los pueden encontrar. Ahora, no necesariamente tienen que ser estas marcas. O sea, ustedes ya saben cómo escoger un buen omega 3. El punto número uno es que solamente diga omega 3 y el punto número dos es completar la dosis correcta, independientemente que no sean estas marcas. Solamente son algunos ejemplos. Ahora, la suplementación con omega 3 puede ocasionar, no digo que en todos, pero sí en algunos pacientes, un sabor desagradable en la boca, depende de la marca. Algunos mal aliento, acidez estomacal, diarrea, malestar estomacal, náuseas, dolor de cabeza, sudoración olorosa. Aquí lo importante, sobre todo con la acidez estomacal, porque sí en algunos pacientes es muy común que pueda generar como gastritis o reflujo, es tratar de no consumirlo en ayunas. Entonces, aquí mi recomendación es consumirlo ya sea después del desayuno o después de la comida, pero nunca en ayunas, para tratar de evitar estos síntomas. Ahora, ya como recomendación,
pues sabemos que el omega 3 es buenísimo para evitar enfermedades cardiovasculares, para poder disminuir las placas de colesterol a nivel arterial, también ayuda a disminuir los triglicéridos, pero también tenemos que acompañarlo con una buena alimentación. ¿Ok? Entonces, no solamente suplementarnos, sino también acompañarlo con una buena dieta. Entonces, aquí mi recomendación sería reducir la ingesta de colesterol en la dieta a 300 miligramos o menos y disminuir los ácidos grasos saturados menor al 10%. Ahora, ¿esto cómo lo voy a calcular o cómo lo voy a sumar? Aquí realmente no se preocupen, ya nosotros como nutriólogas lo calculamos ya en el plan de alimentación, ustedes cuando vienen a consulta ya se los diseñamos así, entonces por ese lado no se preocupen, ya es parte de nosotras. Pero sí tratar de cuidar su alimentación para que realmente el efecto benéfico del omega 3 pueda ayudar. Gracias. No sé si alguien tenga alguna duda. Gracias, Estefi. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta en el chat. Bueno, Norma Angélica, cuando estabas compartiendo lo de la tabla del salmón, el atún, como para hacer referencia a que en realidad, aunque los des, no aporta suficiente cantidad de omega 3, ¿no? Que en realidad parecía que esa como era la conclusión, ¿no? Bueno, de todos modos ella preguntaba que qué pasaba con el fósforo, que aunque eran ricos en omega, también aportaban fósforo y puso, ¿y qué hay con el fósforo? Eso fue lo que puso Norma Angélica. Estefi, no sé si gustes comentar algo al respecto. Ok, pues aquí pues prácticamente también depende mucho del paciente. Digo, sí debemos de cuidar el fósforo, pero también depende del paciente. Hay quienes manejan el fósforo bien. Ahora, quien maneja el fósforo alto realmente no hemos visto o no hay tanta evidencia que pueda ocasionar que también el fósforo se aumente. Prácticamente es más con otros alimentos. Y es muy poco aparte lo que aporta de fósforo. Dice Lucy Padilla, mira, ya hay más preguntas, vamos a darle lectura. Dice Lucy Padilla, a mi esposo le restringen las proteínas, solo come muy poca proteína, ¿aún así puede tomar el omega 3? Sí, realmente todos debemos de consumir omega 3. Todos. Acuérdense que un paciente que no tiene la enfermedad debemos de consumir al menos 1 gramo de omega 3, porque recuerden que es un ácido graso esencial. Entonces, nuestro cuerpo no lo produce. Por lo tanto, tenemos que consumirlo ya sea en la alimentación o en suplemento. Pero sí, realmente todos debemos de consumir omega 3. De acuerdo. Depende también la situación de cada Muy bien. paciente, pero sí, las recomendaciones sería que sí. Jorge dice, ¿llena el torrente sanguíneo a dónde va? ¿Quién lo metaboliza? ¿En qué se utiliza en nuestro cuerpo? Ok, pues prácticamente el omega 3, como mencioné en la presentación, pues disminuye a que se puedan agregar placas. Aparte también aumenta lo que es el HDL, que es un ácido graso bueno, es un colesterol bueno, y aparte disminuye lo que es el colesterol malo, que es el LDL. Entonces recuerden que el LDL, ¿sí? El LDL pone placas en todo lo que son las arterias, por así decirlo, ensucia. Y el HDL pasa como si fuera un camioncito de basura y recoge ese colesterol y lo lleva al hígado a metabolizar. Entonces, pues sí, el omega 3 también puede ayudar a aumentar ese HDL para tratar de evitar de que esas placas se queden ahí en las arterias. Muy bien, gracias. Lucy, otra vez con ella vuelve a preguntar, bueno, ok, muchas gracias, dice, ¿y cuántas tabletas puedo tomar? Pues Lucy, depende mucho de la marca que estés tomando, ¿sí? Por ejemplo, hay presentaciones que por 2 tabletas ya estoy obteniendo los 2 gramos. Hay unas que a lo mejor con 4 tabletas ya estoy consumiendo los 2 gramos, pero depende mucho de la marca que estés tomando. Aquí mi recomendación es checa, lo que puedes hacer es checar en la tabla nutricional lo que tenga de EPA y DHA y entonces es sumar lo que tenga de EPA y DHA por porción y a ver si suman los 2 gramos. Esa sería mi recomendación. Muy bien, muchas gracias, Steffi. ¿Alguna otra pregunta de nuestra audiencia? Mm,
Jorge sigue preguntando que en qué parte se metaboliza. Pues prácticamente podría ser en el hígado. Entonces, como mencioné, pues prácticamente ayuda a aumentar el HDL. Entonces, el HDL es el que me ayuda a limpiar esas arterias y lo lleva al hígado a metabolizar. Ok, también nos preguntan, ¿y en los niños en qué dosis se recomienda? Pues eso sería 1 gramo en niños. Igual, De por acuerdo. ejemplo, en el caso de pastillas, pues es muy difícil en los niños, entonces sería como en jarabe. Ujú, ok. Sí, de hecho, alguna de la marca que presentaste ahí también tiene su marca Sí, pediátrica, ¿no? no, y también a veces lo que pasa es que uno creería que puede saber mal, como antes, ¿no? Años anteriores Claro, que las marcas que vendían sabían mal. Entonces ya ahorita la verdad es que ya están empezando a vender algunas marcas con sabores agradables, más que todo también para los niños. claro, 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 claro. Bien. Ah, bueno, Lucy Padilla nos vuelve a escribir y dice que muchas gracias, que excelente presentación. Dice Iván Alcántara, ¿podría repetir cómo reunir los 2 gramos en base a la tabla nutricional? Steffi, si pudieras regresarte a la diapositiva donde explicaste muy bonito cómo era lo de completar, cómo darte cuenta de elegir el suplemento. Yo creo que a esa parte se refería. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Claro. Voy a cerrar yo aquí mi video y a silenciarme. ¿Ok? Sí. ¿Cómo escoger un suplemento de omega 3? ¿A eso se refería? ¿Cómo completar los 2 gramos, Steffi? Ok, ok. Bueno, aquí por ejemplo, en el caso del suplemento, sería esto. Voy a hacerla más grande. Ok, aquí por ejemplo es checar en la tabla nutricional lo del EPA y el DHA. Entonces, aquí por ejemplo en esta presentación nos dice que por 2 cápsulas de gel me aporta de EPA 650 miligramos y de DHA 450 miligramos. Entonces, si yo hago la suma, son 1100 miligramos. Entonces, si la recomendación son 2 gramos, pues aquí me estoy quedando pues prácticamente pobre. Entonces, tendría que tomarme 4 en esta presentación para poder completar los 2 gramos. Sí, por ejemplo, hay algunas otras marcas como por ejemplo, en esta, que es de GNC, que con una sola cápsula me aporta 1000 miligramos tanto de EPA y de DHA. Entonces aquí nada más serían 2 pastillas, ¿sí? Por ejemplo, en esta, sí serían 4, porque si 2 cápsulas me aportan 1100 miligramos, pues tendría que consumirme los 4 cápsulas para poder que sea un total de 2000 miligramos. En el caso, por ejemplo, de jarabe, que serían 5 mililitros, que sería una cucharada cafetera, pues prácticamente sería esto, pues son 1215. Entonces aquí tendría que ser 2 cucharaditas para poder completar los 2 gramos. Entonces, pero sí depende mucho de la presentación. Aquí mi recomendación es checar la tabla nutricional para ver qué tanto me está proporcionando de EPA y DHA por porción y así poder ver qué tantas pastillas me tengo que tomar para poder completar los 2 gramos. No sé si expliqué bien su pregunta. Sí, yo creo que sí, porque cuando hice mención de qué era lo que tenías bueno, que si estaba de acuerdo en lo que pedíamos que explicaras, él dijo que estaba bien. Ok. Iván, muy bien. Laura dice, para los que tenemos diabetes e hipertensión, ¿cómo se debe de tomar? Igual, serían 2 gramos. ¿Sí? Un pacientito que no está padeciendo ninguna enfermedad sería 1 gramo y en cualquier paciente, ya sea con diabetes, con alta presión, con enfermedad renal, serían ya 2 gramos, aún con diabetes y con hipertensión. Bien. Am, Rafael nos dice que si puede hacer un comentario por voz, claro, le cedemos, le mando la solicitud para reactivar audio. Si gusta, Rafael, ahí va.
Muchas gracias. ¿Me escucha? Así es, sí. Buenas tardes. Maestra Elizondo, felicidades por su presentación. Muchas gracias. Muchas Y, gracias, doctor. y quisiera pedirle, si es tan amable, de darme una información acerca del origen del omega 3 que se vende comercialmente. Mire, en el comercio encontramos diversas presentaciones de omega 3 de muchos, entiendo que productores de presentaciones de omega 3 en cápsulas y demás. Y muchas veces se distingue entre el entre el omega 3 proveniente de aceite de diversos peces. Concretamente, hay quienes aprecian más el omega 3 que se produce a partir de peces de agua fría, concretamente Ujú. anchoas, sardinas, especialmente las que se pescan en aguas frías. Esto quiere decir en el hemisferio norte, vamos a decir, del planeta. ¿En qué hay alguna diferencia desde el punto de vista nutricional y para los enfermos que lo necesitan, particularmente los enfermos con enfermedad renal crónica? Si el omega 3 que consumen es de, por ejemplo, de anchoas, de bacalao o de salmón o de alguna otra fuente. Fuera tan gentil En, de... ajá. ¿En cuanto a alimento o en suplemento? No, no, no. Ya en la presentación del suplemento, usted compra el suplemento y ve y dice, este omega 3 está Ok, producido a sí. partir de aceite de anchoas, por ejemplo, Ajá, o exclusivamente, aceite de pescado, por o ejemplo. aceite de salmón, o le dicen aceite de pescado, ¿cuál? ¿Quién sabe? Pero es aceite de pescado, Ujú. como Sí, el realmente, frasquito que mostraba de GNC que dice fish oil. sí, realmente no hay diferencia, siempre y cuando se pueda completar la cantidad. Ujú. Pero puede ser tanto de anchoas como de salmón, de pescado, siempre y cuando se complete la cantidad. Quiere decir que, que el omega 3 que proviene de aceite, por ejemplo, de anchoas, que contienen gramo a gramo mayor cantidad de omega 3, es lo mismo que el de salmón, por ejemplo. Mm, pues es que siempre y cuando completen la cantidad de gramos de omega 3. Ujú. Mi recomendación es que solamente diga omega 3, porque ya ve que hay suplementos que dicen omega 3, 6 y 9, o sea que solamente diga omega 3. Omega. Pero puede ser tanto de salmón, de pescado, el que realmente encuentre el paciente más fácil. Es lo Y mismo entonces. también tiene mucho que ver la cuestión económica, porque sí se sabe que pues los suplementos no son de todo, este, pues económicos. No, en ese sentido, por ejemplo, el omega 3 que se comercializa y que es producido a partir de aceite de anchoas, por ejemplo, tiene un precio que puede incluso duplicarse eh, con respecto al omega 3 que se presenta como aceite de pescado solamente. Por ejemplo, el que usted presentaba de GNC, el ejemplo, dice solamente fish oil. No sé si la Ujú. etiqueta diga esto proviene de tal cosa, de tal cosa. Eh, sí hay una diferencia importante de precio y Es que normalmente rondan arriba de los 1,000 pesos por producto. Con un buen omega 3, aparte algo bien importante, también los suplementos deben de estar certificados por IFOS. Entonces, eso es sumamente importante, porque no todo es de buena calidad. ¿Sabe? El omega 3 es muy sensible y se puede perder de la nada, hasta en el transcurso donde se está comercializando. Entonces, es bien importante que tenga la certificación IFOS, independientemente si es de anchoas, de pescado, de salmón, y eso nos va a dar un poquito más de tranquilidad de que el omega 3 que está consumiendo el paciente, pues es de buena calidad. Claro, Estefi, qué bueno que comentaste ese punto.
Sí, lo primero es lo de la certificación IFOS y es cierto, entre tengan una certificación IFOS, más costoso va a ser el suplemento, que justamente es la parte de los contaminantes o la pureza que puede tener ese omega 3. No, como tú decías, no tanto la anchoa y eso que a muchos pacientes les genera inquietud, pero qué bueno que nos lo acabas de aclarar. Muchas gracias, Steffi. Bueno, continuando, dice Alma Lalis, dice, buenas tardes, ¿desde qué edad se puede consumir el omega 3? Uy, pues puede ser de chiquititos, o sea, desde los 3, 4 años puede empezar a tomar el omega 3. Obviamente pues sería en jarabe, sí, porque en niños pues sí es muy difícil que el niño pueda consumir cápsulas, pero de los 3, 4 años el niño puede consumir omega 3. Que ahora también es bien importante, ¿verdad? Sabemos que en la enfermedad renal es un poco complejo porque sabemos que tenemos que restringir la proteína. Entonces, por los alimentos no es viable poder llenar o completar el requerimiento. Y ahí sí tenemos que apoyarnos sí o sí con suplementos. Pero en un pacientito que no tiene restricción proteica, podemos llegar fácil con los alimentos. Entonces, ahí, por ejemplo, en un niño podríamos empezar pues ofreciéndole alimentos ricos en omega 3, por ejemplo, darle pescadito, ¿sí? En vez de darle algún suplemento, pero obviamente pues depende mucho del caso. Gracias, Steffi. Bueno, es sorprendente que con eso, con lo que cerraste tu otra pregunta, creo que da mucha pauta para responder la siguiente, que dice, ¿una persona que no tiene ninguna enfermedad degenerativa puede tomar a diario omega 3? Sí, sí, porque es un ácido graso esencial. Entonces, cuando hablamos de esencial, es que mi cuerpo lo necesita, pero mi cuerpo no lo produce. Entonces, como no lo produce, tengo que yo dárselo, de alguna manera, ya sea por suplemento o por alimento, pero tengo que proporcionárselo. Entonces, cualquier persona debe de consumir omega 3. Pero recuerden, un paciente que no tiene ningún padecimiento sería la recomendación 1 gramo, ¿sí? Que fácil podemos completar o llegar al requerimiento con los alimentos. Pero ya en un pacientito con algún padecimiento, como en este caso con una enfermedad renal, pues sí la recomendación serían de 2 a 4 gramos y tendríamos que sí apoyarnos con algún suplemento, porque por los alimentos sí sería un poco complicado. Muchas gracias, Steffi. Bueno, el señor Rafael hace rato que tuvo audio, nos dice que muchas gracias por tu respuesta, Marc Elizondo. Laura también nos dice gracias por la información. Ah, bueno, le agradeció a Margarita que también hizo por aquí una aportación. Y bueno, hasta el momento ya son todas las preguntas, Steffi, ya no hay ninguna otra. Y bueno, pues te queremos agradecer por tu excelente ponencia. La verdad es que nos gustó mucho y además muy práctica también para que, bueno, pues siempre está la inquietud por el uso de suplementos y creo que se ha cubierto satisfactoriamente el objetivo de la plática, que es que el paciente tenga más idea de cómo incluso identificar un buen suplemento, Steffi. Qué bueno que tocaste el punto. Entonces, te agradecemos mucho y también agradecemos a nuestra audiencia que se haya conectado el día de hoy. Em, pues bueno, pues los queremos ver en Más que tu Clubs conectados. Y Steffi, no sé si tengas algo más que agregar. No, pues nada, Moni, nada más agradecerles que se hayan conectado y también que hayan puesto sus preguntas o sus comentarios en el chat. Claro que sí, Steffi, que estés muy bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta la Bye, que próxima, más tengan muy tiempo bonita juntos. tarde.